No es así, sí. Bueno, Fabián, ¿qué propuesta les hizo el gobierno con el tema salario docente? Bueno, nosotros habíamos pasado un cuarto intermedio el 11 de julio, tuvimos la reunión el- este martes y el secretario de Educación hizo una propuesta que eleva el salario mínimo que está en 250.000 pesos a 380.000 en mayo, 400.000 en junio y 420.000 en julio. Pero nosotros lo que estamos planteando, por lo menos que el salario tenga el mismo valor de diciembre. En diciembre esos 250.000, el valor al 1 de julio son 565.000 pesos, porque en la inflación acumulada desde aquel entonces son 136%. Con esta propuesta solo nos cubriría el 50% de, del- de la inflación. Entonces, las 5 organizaciones sindicales nacionales hemos rechazado por insuficiente y el gobierno se comprometió en las 48 horas siguientes a hacernos una propuesta que le estamos esperando, que debe llegar en el día de hoy a última hora, a más tardar mañana a la mañana. Ujú. Eh, Así que estamos a la espera, estuvimos evaluando en reunión de consejo directivo de la CEA, el CELAR, los compañeros de La Rioja, hay 3 miembros en el consejo directivo, el compañero Ignacio Colina, que es el secretario general, la compañera Cecilia Turra y la compañera Hilda Lucero, que son representantes de La Rioja en nuestro consejo directivo de la CEA, ¿no? Ujú. ¿Hasta cuándo hay tiempo para que se defina el monto? Y justamente estamos esperando estas horas y el viernes a más tardar tendríamos la propuesta donde el gobierno o ratifica la propuesta o la modifica. Ujú. Ellos se comprometieron a hablar con el conjunto de los ministros y ministras del Consejo Federal de Educación a nivel del Poder Ejecutivo y traernos una nueva propuesta a la mesa. Está bien, está bien. Eh, en este caso, está claro lo que están pidiendo y cuál es la distancia que hay, ¿no? 420 a 560 más o menos es la diferencia, ¿no? En la que Eh, estamos. eh, Exactamente. Sí. Eh, Eso enmarcado en. Eso hay que tener en cuenta que no estamos hablando de aumento, sino que estamos hablando de actualización del salario por inflación. Sí, ¿Eh? sí, sí, Eso sí, para que quede claro a toda la audiencia sí. y que tengan en cuenta que los salarios que establece el INDEC, que es de la pobreza y de indigencia, hoy nos están ofreciendo un salario que está en esos lineamientos. Mm. Entonces, también siempre cuando hablamos del salario docente, hablamos de la educación y qué consideración se le da a la educación por parte de los gobiernos nacionales. Mm. Esta es una pregunta que por ahí parece reiterativa, pero me gustaría que lo explique. Al marcar un salario, ese monto es el mínimo que se puede pagar en la Argentina. Más beneficia a provincias como la nuestra, en La Rioja, donde se paga el salario docente siempre muy cercano al mínimo del país, ¿verdad? Claro, el hecho que es muy buena la pregunta porque la paritaria nacional justamente lo que tiene es un salario referencial. Si nosotros logramos subir el salario mínimo, supongamos que llegáramos a los 565.000 pesos y en La Rioja están en 380.000 pesos y la provincia no puede eh, concurrir con ese monto, la nación por ley, a través de lo que se denomina fondo de compensación, tiene que garantizar la diferencia que hay, supongamos, entre los 380.000 y los 560.000 para que ningún docente de la provincia gane menos que lo que establece la paritaria nacional. Ahí está. Por eso lo importante de la paritaria nacional, porque
es como un convenio, para que toda la audiencia lo comprenda, es como un convenio colectivo donde se marca cuál es el salario mínimo, en este caso, de las trabajadoras y trabajadores de la educación para todo el país, el mínimo. De ahí que los sindicatos locales puedan discutir más, bienvenido sea. Sí, que generalmente eso sucede, ¿no? Por principio de año se espera la paritaria nacional y luego discutir para arriba. Claro. Piense que estamos discutiendo desde febrero y todavía tenemos congelado el salario a diciembre de 2023. Sumado a ello, el gobierno nacional decidió no ejecutar la partida del Fondo Nacional de Incentivo Docente que estaba en el presupuesto y no dar fondos nacionales. Y eso es uno de los reclamos también que estamos haciendo. Bien. El denominado FONID. Sí, el denominado FONIT. En el caso de que no haya acuerdo, ¿no? El conflicto puede elevarse y terminar en algún tipo de medida de fuerza, como paro y demás. Nosotros esperamos agotar el diálogo, ¿no? Es decir, por costumbre, lo que hacemos primero es agotar el diálogo y después reunirnos las organizaciones sindicales y tomar las acciones que correspondan. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia.